Sí, Yonelsi Garrido reportando. Pues ahora mismo aquí en la autopista del Este, frente al Sambil de Valencia, acaba de haber un accidente donde chocaron 5 carros y una encaba, un autobús grande. Hay aproximadamente 30 muertos debido al autobús y los 2 carros que venían detrás de él. Se hizo un efecto dominó y chocaron todos y hay heridos, pero por ahora no hay más información sobre los fallecidos. Se cuentan aproximadamente 30 muertos. Las autoridades no quieren dar declaraciones. Está aquí el 6CPC, están las ambulancias, está el SEBIN, están todos los organismos policiales y de seguridad civil con los que se puede contar, como tránsito también, y ninguno quiere dar declaraciones, pero estamos aquí a la espera de noticias porque estas personas que acaban de chocar aquí están siendo atendidas en este momento y hay algunas personas que no han podido ser sacadas del autobús en el que venían y hay personas atascadas en los vehículos porque se apisonaron los 2 primeros vehículos. No sabemos si siguen con vida o si están muertos. Seguiremos informando aquí desde la autopista del Este frente al Sambil Valencia, repito, aquí en Mañongo. Seguiremos informando. Eso que acaban de escuchar no es totalmente falso, pero tampoco es totalmente cierto. Bienvenidos A Expresados. Camila Camejo, Yonelsi Garrido. 2 opiniones Un tema y una charla de valor. Hoy hablaremos de las fake news en tiempos de pandemia. ¿Cómo manejamos la desinformación en tiempos de pandemia, Yonelsi? Considero que es algo muy difícil porque el nivel de información que se encuentra hoy en día al alcance de nuestra mano, seamos periodistas, seamos profesionales, seamos mayores, menores, la edad que tengamos, es demasiada. Existe una proliferación de información que no es controlable por nadie, ni siquiera por las grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, Instagram. Incluso Discord, que es una plataforma para que tú llames a otra persona, no existe un control de información porque existen tantos emisores al mismo tiempo que no existe ningún filtro. Es mucha la información que se emite a diario. Pero yo creo que lo principal sería definir de dónde vienen las fake news. Sí, eso sería lo principal. Para mí son los gobiernos o las grandes élites, el nuevo orden mundial, buscando desestabilizar a las masas, como por ejemplo lo que sucedió con el COVID. El COVID, o sea, buscaban era crear un caos en el mundo, crear desestabilización y que las masas compraran en grandes farmacias, que compraran alcohol, pruebas de COVID y todas estas cosas. Claro, esa es una forma de verlo. Nosotros como jóvenes podemos verlo de distinta manera. Ya habiendo estudiado, ya sabiendo algunas cosas, sabemos que pueden ser los gobiernos quienes lleven a cabo este tipo de mecanismos para manejar a las masas. Pero también tenemos que pensar en las grandes empresas. Porque aunque el Estado sea una empresa, las grandes empresas son quienes de verdad tienen el control sobre los medios. Realmente tienen el poder. Y es ahí donde entra también la publicidad como un gran factor para controlar a los medios. Siempre el medio, sea cual sea, muy importante o muy pequeño, el New York Times o nosotros aquí hablando, han necesitado un financiamiento para poder informar a la gente. Y ese financiador es el que dice hacia dónde se va a dirigir la información, qué es lo que quiere lograr con esa información. Pero ¿quién controla al financiador? ¿Con qué intenciones va el financiador a controlar a ese medio? Puede venir del propio dinero, pero siempre se tiene un interés. El empresario siempre tiene un interés. Que siempre es un objetivo propio. Exactamente, Sin puede incluso cómo puede afectar. Se ha visto casos en el que se intenta beneficiar la propia empresa que financia el medio a través de la pura publicidad. El problema está cuando la agencia que brinda la publicidad al medio le dice no publiques esto, publica aquello. Y es ahí donde se entra en juego la psicología. Y ellos aplican su propia psicología de lo que quieren lograr, de lo que quieren vender. No les importa si es real o si no existe realmente. Pero en eso nosotros tenemos una responsabilidad. Pero para tener una responsabilidad a la hora de informarnos, tenemos que creernos que tenemos esa responsabilidad, que nosotros tenemos el poder, que somos dueños del celular, del correo electrónico, de Twitter, de Facebook. La cuenta la creamos nosotros y la llevamos nosotros. Y nosotros elegimos lo que leemos, a quién seguimos y qué creemos. Exactamente. Pero es importante creernos
que ya no, la comunicación ha evolucionado tanto que ya no somos un público pasivo. Somos un público activo, muy activo. O en su defecto, activo-pasivo. Porque nosotros creemos que escogemos lo que queremos escuchar y leer. Pero no es así. Eso lo escogen las grandes empresas como por ejemplo Google, Facebook. Ellos te ponen lo que tú quieres ver, lo que te quieren vender. Y allí entran mucho las fake news. Porque a ellos no les interesa que sea una noticia falsa, una noticia verdadera. Ellos igual, sí. Ellos lo que les interesa es vender. Claro, y eso te lo practican o te someten a eso como ciudadano promedio a través de los algoritmos. Correcto. Tú escoges, estás viendo la foto de un quesillo, por ejemplo, e inmediatamente mañana Facebook te lanza 10 imágenes de negocios de quesillo. O no te pasa que a veces piensas o dices algo, porque a mí me ha pasado que simplemente lo pienso, que quiero comprar algo y ya Facebook me lo está arrojando, Google me lo está arrojando, Instagram me lo está arrojando, o que quiero saber de algo. O sea, por ejemplo, hace como 2 semanas hubo un incendio aquí en la avenida principal, en la autopista, y yo que quería saber la información y la información no estaba en ningún lado. De repente me empezaron a llegar notificaciones de Twitter. O sea, hablando del problema. Y entonces estaba en mí, o sea, eran miles de tweets. Y yo decía, ¿cuál es el verdadero? O sea, ¿cómo yo descarto cuál es la fuente que de verdad me está dando la información real de lo que está sucediendo? Porque decían, no, es aquí la empresa Pirelli, no, es en la variante, es allá, es aquí. Entonces uno tiene que irse a buscar la fuente que realmente sea veraz y que realmente nos dé la información que nosotros estamos buscando. No, y lo complicado también es saber a quién tenemos que seguir. Exacto. Porque ya en Twitter el verificado, el checkmark que aparece al lado del nombre de las cuentas, no es ninguna garantía. No es ninguna garantía, al igual que en Instagram. Exactamente, porque cualquier persona que tenga muchos seguidores o que sea figura pública puede pedir la verificación. Una persona como nosotros puede pagar por la verificación. Pagar o conseguir los méritos para llegar a la verificación. Correcto. Pero los méritos en ningún sitio te especifican que tienes que decir información veraz y concreta para tener la verificación. La creas tú dando una información real, información imparcial. Tú decides qué contenido te hará grande, por decirlo así. Y eso puede variar entre hacer bailecitos o hablar así como estamos hablando nosotros o aquí. Dar una información que realmente llegue, que realmente sea importante, que haga ruido en la sociedad, pero que genere un cambio. Porque es importante entender que son las fake news y que están muy presentes en nuestros días a día y que de una u otra manera afectan. De tal forma que ya sabiendo de dónde vienen, teniendo una idea generalizada de dónde salen las fake news, es importante ahora expandirnos y empezar a hablar sobre lo que ha sido las fake news y las noticias normales y corrientes luego de los tiempos de coronavirus o en los tiempos de coronavirus. Y cómo esto ha afectado a la sociedad de forma casi agresiva e invasiva, como lo hace la cantidad de información que mueve las masas, porque es una comunicación de masas definitivamente. Y creo que no se tiene conciencia del daño que han hecho los rumores, los bullicios, los chismes, porque prácticamente podrían ser unos chismes tranquilamente. Y sobre el coronavirus. A ver, más rápido llega una noticia falsa que una noticia veraz, una noticia que es lo que realmente está pasando y sucediendo. Claro, porque sucede igual que con un chisme. Porque las redes sociales, o sea, la forma en la que hemos evolucionado, ahora la comunicación funciona de esta forma dentro de los ciudadanos. Primero difundo, luego compruebo. Sí, luego confirmo. Y muchas personas no confirman. No confirman. Muchas personas simplemente envían o dicen lo que escucharon. No, estaba en tal lugar y escuché que esto está sucediendo, voy y lo difundo con todos mis conocidos. Bueno, y hablando de un tema más específico, tenemos que decir que cuando empezó la pandemia, existía mucho la creencia de que el virus era extremadamente contagioso, que se contagiaba hasta viendo una persona que tenía el virus. Si tú la veías a los ojos, ya tenías el virus tú también. Era mucha la información que estaba en internet, cuando realmente no era así. Ni siquiera se conocía qué era lo que realmente hacía esto en el cuerpo, porque era un virus que estaba sumamente nuevo. O sea, ni las personas que lo tuvieron por primera vez sabían qué tan contagioso o qué pasaba con el virus. Y existía mucho debate sobre cuánto duraba el virus en el aire. O cuánto duraba el virus, me acuerdo que eso fue un tema muy hablado, en las superficies de metal. En las superficies de metal. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? Que tenías que desinfectar todo. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que tú volvieras a tocar una mesa que tocó a alguien con el virus y estuviese totalmente desinfectada? El virus es algo que está en el aire. O sea,
Que técnicamente cualquiera puede contagiarse, pero en ese momento se vendía como el apocalipsis. Como el apocalipsis. Como que tú salías y veías para los lados y ya como estás que era contagiado. el fin del mundo, como que ya Exactamente. no había vuelta atrás. Y a raíz de esa alarma, entonces empezaron a nacer otras fake news. Porque las fake news son como los negocios. Negocio trae negocio. Donde esté un negocio, va a pararse otra persona a competir con ese negocio. En cuanto a las fake news, sale una fake news sobre algo y dependiendo de cómo se desarrolle el rumor, va a salir otra fake news sobre ese rumor. En otro tema, algo que esté relacionado, pero va a estar allí. Y es ahí cuando empezamos con los mitos de la medicina. Que mucha gente empezó a decir cómo te tenías que medicar para evitar el virus. O cómo te tenías que inyectar cosas, incluso por si tenías el virus ya. Pusieron que todos los remedios naturales servían para curar el virus cuando no es así. Hay ramas que no se pueden mezclar y esas cosas que las personas no entienden porque creen que porque simplemente es natural no te van a hacer daño en el cuerpo. O sea, por eso debemos leer e informarnos con fuentes que realmente nos den algo, que realmente nos aporte. No, y la eterna lucha con las abuelas también, con las personas mayores que te dicen que para todo sirve un malojillo para todos o una manzanilla. Tómate la manzanilla y que eso se te va por de lo una. menos a mí no me funcionan todos los té. Me funcionará para un dolor de vientre o algo así, pero para el virus nunca me ha funcionado. No, es Para que una cada gripe. uno tiene su objetivo, pero tenemos una cultura tan diversa y el venezolano tiene mucho el apego familiar, que ya es normal que se supone que todo sirve para todo. Exactamente. Pero es ahí donde se empiezan a recomendar cosas, donde se empezaron a recomendar cosas que no deberían ingerir funcionaban. y que no funcionaban. Y ya no que hablamos hacían de algo. test, ya no hablamos de test o de remedios caseros. Ya llega un punto en que se vuelve más peligroso cuando te empiezan a recomendar medicinas fabricadas por X laboratorio, que esto es anticoagulante, esto es te baja la tensión, esto te descongestiona la garganta y lo tienes que comprar en este laboratorio porque este lo traen de Cuba y ese es el que sirve, porque si compras el otro te mueres de una inflamación. O sea, Cuando existe realmente no es así. mucha variedad de cosas, ¿no? Y que no a todo el mundo le va a inflamar lo que tú dices que le inflama. Exactamente. Depende Porque no mucho todos de- tenemos el mismo sistema inmunológico. Todos los Exacto, cuerpos son y es distintos. importante entender que tenemos un sistema inmunológico. Y hay Muy mu- importante. Y creo que, hablando ya de unos términos más técnicos, si tú te automedicas, el sistema inmunológico lo vuelves inútil. Y eso es lo que la gente no vio cuando se estaba desinformando sobre este tipo de medicinas. Vuelve su cuerpo, sus anticuerpos ya no existen, o sea, los daña. por Se completo. vuelven inútiles, como si están ahí por adorno. Por adorno. Bueno, no tienen nada que hacer ante las Y bacterias, estas ante los personas virus. son las que más rápido se contagiaron durante la pandemia. No, y las que murieron, porque si tú te metes una dosis de un medicamento que tú no necesitas y resulta que te da el virus porque todavía no lo tienes, lo tomas para prevenirlo, porque tienes pánico, porque etcétera, pero lo tomas y entonces te da el virus, a lo mejor el hecho de que te haya dado el virus y tú ya tenías ese medicamento previamente en el cuerpo puede disparar todos tus valores. Todo se disparará. Y eso que dijiste del pánico es muy importante, porque las noticias falsas crearon mucho pánico Mucho durante pánico. la pandemia. Muchas personas murieron no por el COVID, sino por el pánico de las redes sociales, de las noticias, de todo lo que veíamos a diario, porque realmente, como dijiste hace rato, parecía un apocalipsis, parecía el fin del mundo. ¿No? Y los grandes medios te vendían artículos, por ejemplo, la BBC sacó un artículo súper polémico de cómo Muy evolucionaba polémico. el virus, cómo se volvía desde Cómo esto a esto. Como cada día era más, no sé, nosotros éramos más inmortales ante ellos. Y ahorita, actualmente, mortales. se ve ese problema con el asunto de las variantes. CNN, New York Times, Washington Reporter, cualquier medio importante te advierte que en cualquier momento puede salir una nueva variante. Pero entonces Estamos propensos a volver a estar encerrados. cuando la nuevamente. variante finalmente existe, te la venden como que es peor que la anterior. Cada una es peor que la anterior. Y aunque eso se sobreentienda, porque se supone que el virus evoluciona para mantenerse Claro. más tiempo en el ambiente. Es como cuando la gripe tiene muchas mutaciones. Muchas variantes. Y de hecho, la gripe es mucho más mortal que el que el propio propio COVID-19. coronavirus. Pero cuando salen las variantes, entonces es una carrera que los medios ejercen para ver quién descubre primero qué efectos trae esa variante. ¿O qué es lo que va a suceder? ¿Qué tiene de distinto esa variante a todas las demás? Y Para eso crear pasó, conmoción en las masas. y es eso lo que- pasó con ese con, fin es que lo hacen. con el Omicron, por ejemplo. Hubo una carrera mediática sobre vamos a ver qué es lo que causa el Omicron, qué es lo distinto.
Y entonces la gente empezó a hablar en los foros, debido a que ya lees la noticia y abajo tienes para comentar con la gente. Para dar tu opinión. La gente entonces empieza a decir, no, hoy me dio una gripecita suave, pero la fiebre es altísima. Y hubo 2 días que no me pude levantar de la cama. Entonces llega otro y dice, no, pero a mí sí me congestionó todas las vías nasales y de verdad que fue horrible lo que viví con la... Pero no me subió la fiebre, no me dio nada. Y muchas personas dicen, tengo Omicron sin haberse hecho una prueba que les diga, estoy positivo a COVID. Puedes tener COVID, pero no sabes qué variante tienes. Son muchas las variantes que hay. Exacto. Hablan por hablar. Y por eso es ahí donde entra la responsabilidad que tenemos al momento de informarnos. Y es también muy, muy puntual aclarar que esto no depende solamente de los profesionales del medio. El medio no es el único responsable, ni tampoco el periodista súper galardonado que tú sigues por Twitter es el único responsable. Los responsables somos nosotros, que somos lo que elegimos, lo que leemos el y público. A quién le creemos. O sea, nosotros somos los que le damos la credibilidad a esa noticia falsa, cuando la empezamos a difundir y empezamos a hablar de ello. Nosotros somos los que le podemos dar un stock de, mira, esto no es real, no tengo por qué seguir difundiéndolo. No, y que es importante también saber que esa gente, o sea, los periodistas son humanos como nosotros, que somos estudiantes, que estamos preparándonos para hacerlo, y ellos cometen errores. De repente, pues, que Cala, por ejemplo, haya compartido una noticia y la noticia no es verdadera, pero nosotros la retuiteamos, la difundimos. Simplemente porque confiamos en la credibilidad que este periodista tiene. Porque es súper profesional. Sea un periodista de suma credibilidad, que nosotros tengamos la confianza en él, debemos verificar las noticias. Porque a ellos también les pasa, también cometen errores. Por la confianza, por eso mismo, van, comparten el tweet, dan una noticia sin saber si realmente es real. De tal forma que se entiende que aunque ellos sean responsables, nosotros también decidimos, qué queremos consumir, a quién queremos seguir, y en su defecto de a quién queramos seguir, debemos saber cómo estudiar lo que esas personas informan, cómo verificar ese tipo de cosas, que es súper difícil, se oye como un trabajo muy de periodista experimentado, pero es el comienzo o el principio que todos deberíamos de tener para ser un buen ciudadano que está dentro de una sociedad de información estamos en eso, en constante movimiento entre información, que se relaciona, porque es casi moral la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de no compartir informaciones falsas o informaciones que perjudican, pero no todo el mundo tiene esa conciencia. Responsabilidad. Por ejemplo, con los grupos de WhatsApp, con los familiares, de los vecinos. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de mis vecinos y, o sea, es absurda la cantidad de noticias que pasan por allí, de audios que son falsos. O sea, tú simplemente con escucharlo ya tú sabes que es falsa la noticia. O sea, es realmente que, o sea, es impresionante cómo las personas no se asesoran antes de enviar algo. O sea, no saben el caos que pueden crear. O sea, porque tú puedes ver una noticia así de chiquita, pero esa noticia puede crear realmente un caos gigante dentro de la sociedad. No, y entonces los audios o lo que se mueve en esos grupos son tipo audios de 2 minutos de un señor, para decirlo de una mejor forma, sí, hablando con un montón de ruido atrás, diciendo que él está en tal parte y que él está viendo lo que él está diciendo, que aquí está Leopoldo y aquí está Guaido en la Carlota, que yo tengo conciencia de esto. Y así sucede con las noticias sobre salud, así sucede con las noticias sobre sucesos, así sucede con cada parte del mundo de las noticias, incluso con el espectáculo. Aquí está Cristiano Ronaldo, aquí en Venezuela, yo lo vi. O con el asunto, no ¿recuerdas el caso de Bad Bunny? Que la Cava iba a traer a Bad Bunny, según. Eso es una noticia, o sea, al saber que es un artista de tanto mérito, obviamente sabemos que no se va a relacionar con el gobierno y que obviamente no va a venir a Venezuela. No, ya por lógica sabemos que no, eso no va a suceder. No, pero nosotros como ciudadanos le damos credibilidad a esa noticia al seguirla compartiendo, a seguir reposteando, de vamos a ir, vamos a hacer presencia. Le estamos dando, como quien dice, lo que quiere, atención a su evento, a lo que quiera publicitar. Eso es lo que buscan estas personas, tener la atención. No, y que algunos no somos conscientes del poder que tiene la emoción, el furor que tenemos dentro, porque en ese momento, claro, la gente enloqueció con la noticia, porque Bad Bunny, le gusten o no le gusten, es un artista de talla mundial, y que viniera a Venezuela en ese momento, como estaba la situación venezolana, o en incluso, causaba una sensación de sorpresa.
de esto era imposible y va a pasar. Y como me imagino que muchas personas se confiaban de que sí va a pasar porque lo estaba diciendo un gobernante, pero no porque lo dijera un gobernante es cierto que va a suceder. Y así sucede con todo, y así sucedió con la pandemia, que es importante también recordar, que recordemos, el mito que existía sobre las mascarillas, sobre cómo se debían usar, que miles de personas hicieron diapositivas, diseños publicitarios, sobre cómo se debía usar la mascarilla, si por el lado azul o por el lado blanco. Que cuál te protegía y cuál no. Que si estabas contagiado era el blanco, y si no estabas contagiado era el azul. Y esa cantidad de variantes que salieron de la nada, de gente que no era doctor, sino gente normal como nosotros, que se puso a estar dando recomendaciones. Y hasta muchos médicos se prestaron para esto, para dar información errada cuando ellos sabían lo que realmente estaba pasando o desconocían, porque como les digo, o sea, es un virus que es totalmente desconocido para nosotros. O sea, sí, ya tiene 2 años, pero sigue teniendo muchas interrogantes. Entonces, no todos los médicos son especialistas en esta área y no todos tienen conocimiento. No, y por eso es importante también lo que te decía, de que esa gente es humana, es un ser humano como nosotros, y no podemos dejarnos llevar, o el hecho de que tengan un título, doctor, licenciado, que sean profesionales, el hecho de que nosotros sepamos que son profesionales, no nos debe hacer que los montemos en un altar. No nos debe hacer confiar en eso, no nos debe hacer creer en esa Podemos confiar, el problema está cuando confiamos irrefutablemente. Exactamente. No nos atrevemos que no nunca. doblegamos, que no decimos no, esta persona. Pero tal vez, o sea, el hecho de saber decir tal vez marca la diferencia completamente. Muchísimo la diferencia. Decir, bueno, no, tal vez no está en lo cierto. Tal vez esta vez su opinión no fue acertada. Tal vez él siempre eso es muy importante. Tal vez él siempre la pega, él siempre da en el clavo, pero esta vez no dio en el clavo. Pero esta vez estoy medio dudando. El hecho de creer en ti, en tu presentimiento, porque eso es como un sexto sentido. Eso es como un sexto cuando sentido, cuando aprendes cómo informarte bien. El hecho de creer en tu presentimiento de que esta información está como mal redactada. Esta información le faltan datos. O es primera vez que la veo y nadie está haciendo bulla sobre eso. Esos medios emergentes que solamente publican información de noticias que crean conmoción, de que crean revuelos, que crean algo en el público. O sea, no, y que están publicando constantemente. Lees lo que escribió y abajo dice fuente en la patilla. Ya y tú dudas automáticamente. Hay que dudar. Obviamente, hay que investigar. Obviamente no es contra la patilla lo que estamos insinuando, no, sino que hay medios que tienen fama de ser muy sensacionalistas. Que de una cosa agarran y hacen como que si eso fuera, bueno, ¿qué te puedo decir? Y aquí en nuestro país sobra ese tipo muchísimo. de... La mayoría de los medios son así, simplemente por tener la atención del público, que es en lo que recae la fake news, la atención. Bueno, y ahí ya entendiendo cómo surgen y cómo han afectado, también es importante explicar y expandir cómo las redes sociales han agravado esta situación, o cómo sería distinto si solo existieran medios tradicionales. No quiere decir que no habrían fake news si no hubiesen redes sociales, pero serían menos. Las redes sociales les han dado la oportunidad a las personas que no son periodistas de informar. Claro, eso no está mal, porque por ejemplo trata... cuando suceden cosas como un accidente de tránsito, están informando lo que está sucediendo, porque no siempre está un periodista allí a la vuelta de la esquina, pero no todos lo hacen de la forma correcta, porque no saben, no estudiaron y no se prepararon para esto. No, y para que no, eso existen los periodistas. Tampoco, queremos aclarar que tampoco se trata de que tú tienes que ser un periodista con posgrado, con miles de estudios para poder usar el internet, no, para nada. Lo que se tiene que ser siempre es un buen ciudadano y ser un ciudadano consciente de la información que emite. De la información. No, y que tú tienes que entender que así tengas un seguidor o 0 seguidores o 200, tú eres responsable de lo que dices. Eres muy responsable de lo que estás publicando. Y así tengas un seguidor, ese seguidor puede retuitear lo que tú acabas, o lo puede difundir. Si ese seguidor tiene miles de seguidores. Y él tiene 23 seguidores y él lo retuiteó y esos 23 seguidores le dieron retweet y ahora son 200 personas. Esa información va creciendo. Una información que puede ser errónea como puede ser cierta. Exactamente. Entonces creo que las redes sociales en efecto han agravado la situación, pero también tenemos que aclarar que no son las únicas culpables de esto. No. Porque tenemos el relato de Orson Welles del final de los mundos, que sucedió en Estados Unidos, de cómo él narra su historia del fin de los mundos,
sobre cómo llegan los alienígenas a la ciudad. Era una radionovela, o sea, era una radionovela y la gente. La radionovela pudo crear esa conmoción tanto boom en una ciudad, pero es por el hecho de eso de que lo hicieron tan real. Ellos no querían lograr eso que sucedió, pero sin darse cuenta lo lograron. No, simplemente pasa. Y eso es lo que nos demuestran los medios, o sea, el poder que tienen los medios de comunicación. No, y en ese momento, cuando él estaba haciendo esa radionovela, que fue medio larga, fueron como 20 minutos de él hablando, menos 20 minutos. Del monólogo de él, obviamente hubo gente que se conectó tarde a la radio, que llegó tarde. Escuchó que los alienígenas estaban llegando. Y en ese momento, fuera de contexto. en ese momento, cuando el internet no estaba muy avanzado, cuando no teníamos Era teléfono, otra época cuando lo que totalmente existía hacia acaso era la televisión en blanco y negro, para la mayoría de gente, se creía mucho en ese tipo de mitos, en los extraterrestres, porque no teníamos lo que sabemos hoy en día. Esas teorías conspirativas eran el pan de cada día. Entonces, ¿qué pasó? Eran los fake news de hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Lo escuchó mi tío y mi tío me llamó y yo soy su sobrino. Entonces, yo que soy su sobrino le digo a mi mamá que ponga la radio. Y mi mamá, que se está enterando de la cosa, llama a mi abuela. Y mi abuela también puso la radio. Y entonces todos empezamos a decir, tenemos que salir de aquí porque están llegando los alienígenas. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y cómo mucha gente colapsó, incluso los medios de noticias difundieron que había gente que se estaba suicidando por ese problema. Aconteciendo. Y realmente sí, cuando las personas salían, nada estaba pasando. Y es algo que, exacto, era una radionovela. Lo sorprendente es que tú mirabas por la ventana y te das cuenta que no estaba sucediendo nada. No estaba sucediendo nada. Que todo estaba completamente normal porque simplemente era una radionovela. Pero las personas, como dicen, o sea, capaz lo escuchó tarde o quiso creer que era real y pues entró en caos. Y es ahí, lo que buscan es ahí donde vemos lo que influye la emoción en lo que uno está viendo. Las emociones. Por lo menos aquí en Venezuela pasa mucho que la política, una noticia de política, sea cierta o sea de mentira, crea mucha conmoción en nosotros. Por lo menos cuando estaba Leopoldo López apareció en la Carlota, yo estaba fuera del país, mi mamá me levanta y me dice, hoy cae Maduro. Obviamente yo me meto a ver noticias y me creo que hoy cae Maduro, pero sabemos que eso es un proceso muy largo, que no va a suceder de la noche a la mañana. O sea, es algo que me mueve la emoción. No, y ya para hablar de un ejemplo más referente a lo que empezamos a hablar, con el coronavirus, es cuando salieron las vacunas y las vacunas llegaron aquí a nuestro país, había un sinfín de teorías. Había mucha desinformación. Sobre todo porque en Venezuela llegaron las vacunas rusas. Las chinas. Y la cubana llegó meses después. La cubana, que ni siquiera sabemos cómo se llama, para que ustedes vean el nivel de información que existe. Aquí la desinformación es el pan de cada día. Entonces, pero sobre la Sinopharm, que es la china, si no me equivoco, y sobre la rusa, se decía que si tú te inyectabas esa vacuna, te dejabas poner la vacuna, o te metían un chip 5G, que era la teoría más loca, o más bien te despertaba el virus. O sea, te contagiabas porque la vacuna no estaba bien hecha, y un sinfín de cosas que te dijeron para que no te vacunaras. Lo que no sabe por estar desinformada es que todas las vacunas crean una reacción, porque te están metiendo el mismo virus para crear anticuerpos. Claro, pero esa es o sea, el problema de no informarse bien. De no informarse, de no leer, de leer cualquier medio, de leer cualquier información que no sabemos. No, y el pánico ha llegado tan lejos que hay gente de nuestra edad que está vacunada, que tiene hijos y a sus hijos no los quieren vacunar. Porque ya corrieron, incluso uno corriendo el riesgo y viendo que no pasó nada, que lo que pasó fue un dolor de brazo, por ejemplo. No quieren vacunar a sus hijos y le dicen a sus abuelos, a la gente mayor, que es más débil al virus, no te vayas a vacunar por nada del mundo. Y simplemente por el hecho de no creer, de no aceptar que las vacunas siempre han sido parte de nosotros, porque desde que tenemos uso de razón nos están vacunando. Pero es que eso no es algo que podamos controlar, o sea, pero sí hay que saber de dónde viene ese temor. Y es de la desinformación. Exactamente. Porque indistintamente de que las personas hayan visto o no visto estas noticias, alguien les dijo, la vacuna me dio reacción y duré 3 días en cama, y esto y lo otro. Y es indistinto que esa persona se quiera vacunar o no, ella puede ser antivacunas o no vamos a entrar en ese debate. Eso lo dejamos para otro día. Pero el hecho de hacer creer a una persona que una vacuna la va a matar,
Ahí es Ya eso donde crea de verdad está el caos problema. en la persona, le crea un temor inmenso. Y ya para concluir, podemos expandir o dar algunos tips que nosotros como estudiantes de comunicación social utilizamos a la hora de revisar portales. Esto sirve para Twitter, para Google, para donde usted busque. Usted tiene que saber buscar y uno sabe buscar porque sabe buscar. Correcto. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones ya para despedirnos y así poder dejarlos bien nutridos del contenido. Yo, por ejemplo, no me confío en una sola fuente. Yo busco en varios portales y unifico la información porque es importante que tener conocimiento no de una sola persona, sino tener varias opiniones, porque no solamente una opinión es la acertada. Y en fila con lo que dice Camila, yo lo que hago es que me muevo entre muchos círculos de personas, porque hay estudios incluso comprobados de la PAHO, que es la Sociedad Panamericana para la Organización Mundial, es como una rama de la ONU para los países panamericanos. Ellos han estudiado que si uno tiene un círculo más grande de personas, si que hay gente, por ejemplo, que no piensa como tú, yo soy pro vacunas, por ejemplo, yo soy pro vacunas, y en Twitter sigo a gente antivacunas, es muy difícil que yo consiga una información falsa, porque tengo el algoritmo de las redes sociales, tiene que decodificar tantas cosas que yo veo, o sea, me gustan tantas cosas distintas que es imposible que me meta en el barro, que hay que seguir gente que piense distinto a ti. Esa es la clave para no caer en eso. Que te haga dudar de lo que tú estás pensando, que te haga buscar más información, que te haga estar seguro de lo que tú crees. No, y de sus razones, por qué piensas tan distinto a mí. Tengo que buscar, tengo que saber por qué él es antivacuna. ¿Por qué él es antivacuna? O sea, ¿qué lo hace a él ser antivacuna? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha consumido? Tiene un propósito, podría decirse, o sea... Claro, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, correcto. Y ya con esto nos damos por terminado el programa de hoy. Fue un gusto haber estado con ustedes. Esto se llama Expresados, 2 opiniones, un tema y una charla de valor. Muchas gracias.